Esperando se encuentren bien, todas y todos, también sus familiares. Nos encontramos en uno ya de los últimos videos de esta serie de clases o de este curso. Hoy día vamos a hablar algo que nos compete a todos, ¿sí? Los fluidos presentes en este mate, presentes en nuestras casas, presentes en toda la sociedad del siglo XXI. ¿Por qué? Porque a todos nos llega agua a nuestras casas, o por lo menos eso es lo ideal, que a todos nos llegase agua a nuestras casas. El agua viene directamente de ríos, lagos, vertientes y son transportadas hasta nuestros hogares, por lo general mediante cañerías. Esto es algo bastante interesante porque solamente el estudio de las aguas, de la mecánica de fluidos, nos ha permitido tener agua en nuestras casas. Entonces, hoy día, ahora, vamos a hablar de mecánica de fluidos. Vamos a separarlo en dos: hidrostática e hidrodinámica. Hidrostática. Tenemos que entender el fluido como no turbulento, como algo bastante simple, con densidad homogénea, técnicamente un fluido ideal, ¿de acuerdo? Nuestras primeras definiciones van a ser presión y densidad. La presión tenemos que entenderla como la fuerza que es ejercida sobre un área, ¿de acuerdo? Esto va directamente de la mano con cuál es la columna de agua o de fluido que está sobre un área de un cuerpo, y esta lo compacta en todas las direcciones. La ecuación de hidrostática se define como ρGH. Ρ es la densidad del líquido, G es la gravedad y H la altura desde un punto medible. Principalmente hablaremos H como la profundidad. Al momento de hablar de el ρ, de la densidad, tenemos que entender que la definición del ρ es la cantidad de materia que existe en un volumen, y se define matemáticamente como la masa dividido en el volumen. La presión se define como fuerza dividido en el área, ¿de acuerdo? Esta presión afecta a un cuerpo que está sumergido en todas las direcciones, pero hay que entender que si tenemos un cubo, la presión, cuando es horizontal y va en sentidos opuestos, se anulan, y solamente cuando tenemos cuando tenemos una profundidad definida, la gravedad y el peso de esta va a hacer que, y el peso, del fluido va a hacer que la presión en la superficie sea diferente, por ejemplo, a la presión en la parte de abajo de este cubo. Ley de Pascal. La ley de Pascal se define como P es igual a la presión atmosférica más ρGH. La presión atmosférica se entiende como la presión que existe a nivel del mar. Cualquier reservorio que posea agua y esté en contacto al aire va a también sentir la presión atmosférica. Por ejemplo, el mate. Desde más abajo de mi bombilla, del mate, va a sentir directamente la presión de toda la columna de agua que tiene el cuerpo, ¿cierto? Y como está en contacto al aire, va a también sentir la presión atmosférica. Cabe destacar que la presión se mide en pascales en nuestro sistema MKS. Bueno, dicho esto, tenemos que también comprender que los cuerpos, al tener una densidad diferente a la de los fluidos, principio de Arquímedes, que nos permite entender cómo flotan los barcos. El principio es bastante simple. Es la fuerza que actúa sobre un cuerpo para hacerlo flotar. ¿Cómo se define esta fuerza de flotación o empuje, que se mide en Newton? Se define como ρGB. ρGB. Si entendemos el empuje, se define como el peso del líquido por el volumen desplazado, ¿de acuerdo? Esto es bastante importante porque a medida más volumen lograremos desplazar, mayor va a ser nuestra fuerza de empuje, efectivamente.
Entonces se llega a un punto bastante interesante, por ejemplo, de los barcos que está flotando, donde el peso del barco tiene que ser igual al empuje. Y aquí es donde entra nuestra línea de flotabilidad en los barcos. Si nosotros observamos esta zona roja, podemos observar que el barco cargado a su máximo tope, a lo más que pueda, debería estar flotando hasta ese punto, porque el peso de todo lo que significa cargar el barco va a hacer que este baje, y la densidad de agua y la cantidad de agua que desplace va a ser la que le va a dar la fuerza de empuje. Con estos conceptos ya podemos trabajar la idea de vaso comunicante, ¿sí? Por aquí les voy a dejar unos links a algunos ejercicios de vasos comunicantes para densidades iguales o densidades diferentes. Tenemos que tener en cuenta que los vasos comunicantes y todos estos sistemas están hechos dado un principio bastante simple. La presión a una altura va a ser igual a la presión a la misma altura al otro lado. Que suene quizás un poco obvio, esto no es tan así. Entonces, si nosotros observamos, por ejemplo, este vaso comunicante, vamos a ver que en este punto la presión tiene que ser igual a este punto. Si son de la misma densidad, esto es evidente. Pero si son de diferente densidad, la presión en este punto tiene que ser igual a la presión en este punto. Pero tenemos que notar que las alturas son diferentes. Ahora pasamos a hablar a la dinámica de fluidos. La dinámica de fluido tiene una pequeña diferencia de la estática de fluidos, que es el uso de las variables temporal y puntualmente en la velocidad. Para poder hablar de dinámica de fluidos tenemos que tener en cuenta 4 conceptos que nos dan y nos permiten estudiar nuestros fluidos perfectos o ideales. El fluido es no viscoso, debido a que en un fluido no viscoso se desprecia la fricción interna. Un objeto que se mueve a través de un fluido experimenta fuerzas no viscosas. Esto se tiene que entender, por ejemplo, si va un fluido dentro de un tubo, no existe roce con los bordes del tubo, ¿sí? Lo cual es no realista, pero nos permite hacer los cálculos. El fluido es estable. El fluido es estable o laminar, donde todas las partículas que pasan a través de este punto tienen la misma velocidad. Implica que no hay turbulencia, ¿sí? Este fluido también se considera incompresible. La densidad de un fluido incompresible es constante. Y por último, irrotacional. El flujo irrotacional en el fluido nos viene a decir que la cantidad de movimiento angular en torno a su punto es nulo. No tiene movimiento angular. Entonces, fluido no viscoso es un fluido estable, incompresible e irrotacional. Tenemos que hablar sobre la ecuación de continuidad. ¿Qué es lo que nos dice la ecuación de continuidad? Que un fluido que se mide en un punto dentro de una cañería a otro punto dentro de la misma cañería va a tener la misma cantidad de fluido, ¿sí? Dicho de otra forma, el área por la velocidad del fluido a un lado va a ser igual al área por el fluido del otro lado. Por ejemplo, cuando nosotros estamos regando en nuestras casas, en un jardín o en cualquier parte, notamos que al momento de apretar la boquilla de la manguera, el fluido sale más lejos. ¿Qué es lo que hacemos al apretar? Es reducir el área de la boquilla de la manguera. La cantidad de agua que sigue saliendo sigue siendo la misma, entonces por ende lo único que nos queda es que tenga más velocidad. Y a mayor velocidad llega más lejos el chorro de agua. Esta con la ecuación de continuidad. Ahora, la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos viene a explicar cómo funciona un sistema hidrodinámico, sí, ideal, donde podemos modificar la ley de Pascal para un fluido en movimiento, ¿sí? Visto de manera cuasi estática. Para un modelo en movimiento, la presión P del sistema va a ser igual al P inicial más un medio de ρ b cuadrado más ρ g b. Si vemos este término, un medio ρ b cuadrado, viene a ser el término hidrodinámico del sistema. Para un fluido en reposo se cumple entonces que P1 menos P2 va a ser igual al ρg altura I2 menos altura I1, y esto va a ser constante, que será literalmente recuperar el ejercicio de hidroestática. Entonces, ya para cerrar y hacer un pequeño resumen,
Hidrostática. La presión es igual a ρgh, ¿de acuerdo? Donde sabemos que la ρ, densidad, va a ser la masa dividido en el volumen. La presión se define como la fuerza dividido en el área. Luego, para hablar de hidrostática, tenemos que entender cómo se comporta un fluido quieto. ¿Sí? Un fluido quieto, donde la presión va a ser igual a la presión atmosférica más ρgh por la ley de Pascal. Si hablamos de la fuerza de flotación o el principio de flotabilidad de Arquímedes, esta fuerza de flotabilidad va a ser ρgv. Luego, cuando hablamos de dinámica de fluidos, tenemos que entender que los fluidos que estudiamos son fluidos totalmente ideales, lo que implica un fluido no viscoso, estable, incompresible y rotacional. La ecuación de continuidad, donde la masa que pasa por un lado va a ser igual a la masa que pasa por el otro, lo que implica que ρ por el área, la velocidad que va en uno va a ser igual a ρ área 2 por la velocidad que va en el punto 2, que si son el mismo fluido, vamos a hablar que la ecuación de continuidad queda de la forma A1B1 igual a 2B2. Y esta va a ser una constante en el sistema. La ecuación de Bernoulli, que viene a ser la ecuación para hidrodinámica, va a ser una modificación de la ecuación de Pascal, sumándole el término hidrodinámico. Para este caso va a ser la presión más un medio de ρd cuadrado más ρgh. Y esta es una constante en el sistema. Y con esto le damos fin a la parte de mecánica de fluidos. Les dejo unos links a un par de ejercicios que encontré bastante interesantes. Les agradezco verlos y eso. Amo la mecánica de fluidos. Amo el mate. Bueno, eso es todo. Adiós. Chaolín. Bombín.